Leo nunca había visto un mundo como Borni 6. Antes, el aire era denso y el cielo se extendió mucho más allá de cualquier cosa que él hubiera tenido, que jamás haya conocido. En el momento en que llegó, él sintió un peso extraño en el pecho, una sensación de hundimiento que le decía que este lugar era diferente de la Tierra. No era solo las estructuras alienígenas que se alzaban sobre él, como montañas dentadas de metal y piedra. Era el silencio, el tipo de un silencio que le aceleraba el corazón, como si algo peligroso acechaba. Esperando. Con tan solo 12 años, Leo ha pasado por más que la mayoría de la gente, 2 veces su edad. Su madre había muerto cuando él tenía muy joven, y su padre lo había criado. Él solo. El mundo en el que vivían era una dura, pero la tierra siempre había sido en casa. Leo había sido feliz allí. Él había amigos, una vida que se sentía normal. Eso fue hasta que llegó ese día. El Silari eran una raza de fríos y calculadores, señores de la guerra conocidos en toda la galaxia por su ambición despiadada. Invadió la Tierra hace meses, y Leo, su padre, había intentado todo para retenerlo. Seguros. Pero los Aelari eran demasiado poderosos. Leo observó cómo capturaban su padre, pero antes de que pudieran llevarlo a él también, Leo fue llevado rápidamente por un equipo de combatientes de la resistencia clandestina. Ellos habían logrado ocultar la existencia de Leo de los Exilari, esperando que algún día pudiera ser la clave de su supervivencia. Lo enviaron muy lejos, al lejano planeta de Fornis 6, esperando que los Exilari no lo encontraran. Pero los Exilari no fueron tan fáciles. Engañada. Ahora, mientras Lie estaba encerrada en una celda fría y oscura bajo el palacio de el gran señor de la guerra Silari, no tenía ni idea qué sucedería después. El alienígena. Los guerreros que lo custodiaban eran imponentes. Figuras cubiertas con pesadas armaduras que brillaban en la penumbra. Sus ojos eran fríos y calculadores. No lo hicieron. Hablan mucho, y cuando lo hacen, el lenguaje no se parecía a nada que Leo hubiera oído. Nunca antes había oído hablar de algo así, pero Leo no temía. Había visto el rostro de su padre, el peligro ante él con valentía, y él lo sabía, que él también podría sobrevivir. El pequeño Leo. Su delgada estructura no era nada comparada con estas enormes guerreros. Para ellos, él no era más que eso, que un niño insignificante, moneda de cambio para intercambiar o se desechaban cuando terminaban. No comprender la fuerza de la humanidad. Una fuerza que no se podía medir en tamaño o fuerza solamente. Leo era solo un niño, pero su mera existencia era una amenaza. A la axilar. No tenían ni idea de cómo. Estuvieron cerca de cometer un error que les costaría todo. Él gastó su días mirando desde la pequeña ventana enrejada. Ventana de su celda. La vista no era muchos, igual que los mismos edificios fríos y grises, extendiéndose infinitamente hacia el horizonte. Los únicos otros seres vivos en el planeta eran los soldados auxiliares que se movían en formación perfecta mientras ellos patrullaba las calles. Pero Leo noté algo extraño. Había un cierto patrón en sus movimientos, un ritmo que no terminaba de cuadrar. Él no estaba del todo solo. Tenía un colgante alrededor de su cuello, uno que su padre había tenido, que le dieron justo antes de que se lo llevaran. El colgante era una pieza sencilla y sin adornos de metal, pero para Leo, lo era todo. Era parte de su padre. Era suyo. Última conexión con la tierra. Y tan extraña. Por lo que parecía, Leo estaba empezando a creo que fue algo más que un simple recuerdo. Tenía la sensación de que era algo importante, algo que podría cambiar todo. El colgante siempre había sido allí,
un silencioso recordatorio de la vida que él había perdido. Pero ahora, después de días en él prisión, había comenzado a palpitar con una luz tenue. Leo no tenía ni idea de por qué era así. Sucedía. Pero cada vez que parpadeaba, sintió una sensación de confort. Era como si el colgante sabía algo, como si fuera. Intentaba decirle que la ayuda estaba en camino. Tal vez fue su imaginación. Tal vez el miedo a estar solo me estaba jugando una mala pasada sobre él. Pero Leo no era de los que ignoraban sus instintos, y sus instintos le decían: algo estaba a punto de suceder. En toda la galaxia, nadie sabía dónde estaba Leo. Los defensores de la Tierra habían permanecido en silencio desde llegaron los Exilari. El planeta había desaparecido. En la oscuridad, sus naves se desvanecían en el vacío del espacio. Pero lo que no sabía era que la Tierra distaba mucho de estar indefensa. Siempre había estado preparado para este día. El colgante que llevaba Leo era un secreto. Uno de muchos ocultos por los más confiables de la Tierra. Comandantes. Tenía una señal codificada. Dentro de ella, una que solo unos pocos selectos sabía cómo descifrar. Esa señal tenía: acaba de ser enviado. Era una llamada de auxilio. Pero era más que eso. Era un señal a la flota más poderosa de la historia. Creado por la humanidad. El secreto de la Tierra. Armada se acercaba. Pero por ahora, Leo no sabía nada de esto. Lo único que sabía era que estaba atrapado y su corazón dolía, con el peso de todas las cosas que él no podía controlarlo. Solo podía esperar que el último regalo de su padre, el colgante, marcaría el camino. En Bornos, el dominio de Teari gobernaba con mano de hierro. Su palacio fortaleza se alzaba imponente sobre él planeta, proyectando una larga sombra que se extendía por kilómetros. Guerreros Teari, imponentes e implacables, mantuvieron el planeta. Habitantes bajo control. Su imperio era vastos, su poder inigualable, y ellos no creía que nadie, ni siquiera la Tierra, pudiera desafiarlos. Los habían conquistado mundos, tomó innumerables prisioneros, y sembraban el terror allá donde iban. Pero ellos habían subestimado una cosa: a la gente de la Tierra. Leo no tenía ni idea de que la Tierra era a punto de despertar. Desde su pequeña prisión, celda, no podía sentir nada más que el suave zumbido del edificio a su alrededor. Sus guardias, aunque imponentes, no parecían para percibir el sutil cambio en el aire. La presencia de algo vasto, algo desconocido se avecinaba. Pero los Alari eran demasiado orgullosos, demasiado seguros de sí mismos. Dominio para sentirlo, lejos, oculto, en lo profundo de la inmensidad del espacio. La señal cobró vida. Era débil, casi como un susurro en el vacío. Pero, para los oídos adecuados, era inconfundible. El colgante de la guerra de Leo, el que se le dio a su padre, lo había enviado a su casa. Señal, una que estaba encriptada con códigos antiguos conocidos solo por unos pocos selectos. Pocos. La flota de mando de la Tierra mantenía un secreto durante años. Lo estaba esperando. En este preciso instante, oculto en una serie de lugares remotos, los más grandes de la Tierra. Los buques de guerra habían sido diseñados y construidos en silencio, lejos de miradas indiscretas. Eran barcos de poder inimaginable, equipados con la tecnología más avanzada. La humanidad podría soñar, esperando el momento en que serían necesarios. Había llegado el momento. La flota estaba dispersa a través del espacio profundo. Pero ahora comenzaron a convergen. Habían estado esperando a qué señal, sabiendo que llegaría el día cuando el acelerador se precipitaba demasiado. Y ahora que la señal había sido recibida, la armada oculta de la Tierra no era. Ya no es un secreto. En la oscuridad del espacio,
Los barcos silenciosos se posicionaron, preparándose para una batalla que cambiaría la galaxia para siempre. En la Tierra, la respuesta fue rápida. Los líderes de Resistencia, una organización secreta que se había formado después de la llegada, se había mantenido. Vigilancia estrecha de Leo desde que fue enviado a Borni 6. Conocían los riesgos. Sabían los peligros, pero también sabían que Leo era más que un niño. Era él, clave para el futuro de la Tierra. El colgante que él, lo que llevaba puesto no era una baratija cualquiera. Era baliza, una herramienta que despertaría al flota oculta cuando llegó el momento oportuno. La resistencia no se hacía ilusiones. Los Silari eran poderosos, pero eran arrogantes. Se creían los amos de la galaxia. Eso no es nada. Podrían interponerse en su camino. Pero ellos tenían. Se nos había olvidado algo. La humanidad tenía un camino. De dar la vuelta a las tornas. De encontrar fortaleza cuando menos se esperaba. Era esa fuerza, ese silencio. Determinación que se había estado gestando en secreto durante años. Mientras la flota hacía de camino a Bori 6, Leo estaba sentado en su celda, sin ser conscientes del cambio monumental que se estaba produciendo. Un lugar en las estrellas. No tenía forma sabiendo que la ayuda estaba en camino, que los barcos más grandes de la Tierra ya estaban corriendo hacia él. Lo único que podía hacer era esperar y tener esperanza. De vuelta en Bori 6, el exiliado seguía tratando a Leo como si nada más que un prisionero. Creían que la resistencia nunca lo encontraría, que podrían doblegarlo si fuera necesario. Pero no entendían a los humanos. No entendieron el espíritu que ardía en su interior, la negativa a quedarse abajo, sin importar cuán adversas sean las probabilidades. Parecía, los Exilari podrían haber conquistado muchos mundos, pero nunca se habían enfrentado. La resiliencia de la humanidad. Con el paso de los días, Leo comenzó a notar pequeñas cosas. Los guardias parecían distraído, más nervioso de lo habitual. Había cierta tensión en el aire, que no podía explicar. Teilari, para todo su poder, ya no era tan seguros de sí mismos como antes. Y Leo no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Colgante, el que una vez había sido simplemente un recuerdo de su padre, ahora sentía vivo en su mano. Pulsaba con una calidez que se extendía por su pecho. Y por primera vez desde su capturado, Leo sintió esperanza. En la oscuridad, en el espacio, la armada se acercaba. Los barcos eran sombras enormes y silenciosas que se movió con una precisión que solo la humanidad posee. Las mentes más brillantes podían gobernar. Había, sin movimientos desperdiciados, sin nada innecesario. Charla. Los comandantes sabían la importancia de esta misión. La Tierra. Su futuro dependía de ello, y lo harían. No fallar. La flota estaba liderada por él. Indomable, un buque insignia como ningún otro. Era más que un barco. Era un símbolo de la fuerza de la humanidad, un recordatorio de lo que la Tierra había superado y lo que era a punto de hacerlo. La tripulación a bordo del Indomable se había entrenado durante años para hoy, sabiendo que el destino de la galaxia descansaba sobre sus hombros. Siempre había creído que la Tierra no era indefensos. Ahora mostrarían Axelari exactamente lo que eso significaba. Como Leo sostenía el colgante en su mano, sintiendo el pulso de energía se hace más fuerte. Él solo podía preguntarme qué estaba sucediendo. Afuera. Él no sabía que la Tierra, la flota oculta, estaba en camino, que la Ayari estaban a punto de enfrentarse a la totalidad. La fuerza de la determinación de la humanidad. Pero algo le decía que la marea estaba a punto de girar. Solo tenía que sujetarse un poco más tiempo.
Los Exilari siempre se habían enorgullecido. Ellos mismos en su perfecto control. Su capacidad para predecir cada movimiento. De sus enemigos. Creían. Se consideraban gobernantes invencibles de la galaxia. Pero a medida que pasaban los días. Boris VI, algo cambió. Un cambio en el aire que no podían explicar. La tensión entre los guerreros aumentó. Temor a que algo pueda estar por venir. Algo que no pudieron vencer comenzó. Para difundirse. Mientras tanto, en las sombras de Leo podía sentir la galaxia. El colgante que llevaba al cuello palpitaba. Se hacía más fuerte cada día. No sabía por qué, pero podía presentir que algo estaba pasando. Sucede. Cada vez que la luz parpadeó desde el colgante, una extraña. Una calidez le llenó el pecho. Era como si el colgante en sí estaba vivo, portando un mensaje, una promesa de esperanza. Muy lejos, en la vasta oscuridad del espacio. La armada de la Tierra se acercó, silenciosa y rápido. La flota era enorme, mucho más grande de lo que los Exilari podrían haber imaginado. Oculta durante años, la flota había sido construido en secreto con tecnología que nadie ya los habíamos visto antes. Los barcos eran diseñado con un único propósito, para proteger la Tierra y recuperarla de la invasores. El buque insignia indomitable lideró el camino. Era una embarcación colosal, su cuerpo elegante que atraviesa las estrellas. Como una cuchilla. Dentro, el equipo trabajaba con la precisión de un engranaje bien engrasado. Máquina. Sabían lo que estaba en juego. Los comandantes habían pasado años planificando para, en este momento, comprender que la Tierra, la supervivencia dependía de ellos. Capitana Alina Stone, líder de los Indomables, se mantuvo de pie. Al timón, sus ojos fijos en él. Pantalla. Ella observó cómo el planeta Bornis 6 creció en la pantalla. Se acabó el tiempo de los secretos. Era el momento para atacar. Capitán, la flota todavía en órbita sobre Boris 6, dijo el comandante. Harris, de pie junto a ella. Su voz era constante, pero ni siquiera él podía esconderse. La emoción. Parecen no saber. Ya vamos. Nos aseguraremos de. Nunca nos olvidan, dijo el capitán Stone. Respondió con voz tranquila pero firme. Sabían que los Alari eran luchadores feroces. Pero también eran arrogantes. Pensaban que podían conquistar a cualquiera. No tenían ni idea de lo que estaban a punto de hacer. Cara. La flota se puso en posición. Con cuidado, en silencio. Cada barco era un obra maestra de la ingeniería humana. Eran rápidos, silenciosos y letales. Exilari jamás los vería venir. De vuelta en Boris 6, Leo no tenía ni idea de qué estaba sucediendo. Él seguía encerrado. Su celda, mirando al frío, derribando muros. Los guardias estaban más atento que nunca, pero Leo podía darse cuenta. Algo era diferente. Ellos eran inquietos, mirando por encima del hombro como si esperas que algo suceda. El aire mismo parecía cargado, como si todo el planeta estaba conteniendo su respiración. El colgante alrededor de su cuello volvió a palpitar, esta vez con más fuerza. Leo. Los dedos rozaron la suave superficie, y casi podía sentir el calor aumentaba. Él no entendía por qué, pero tenía un sentido instintivo. La ayuda estaba en camino. Su corazón se aceleró, con una mezcla de miedo y esperanza. Creía que el último regalo de su padre fue más que un simple símbolo. Como los Silari. Los guerreros caminaban de un lado a otro afuera. Leo intentó recordar las palabras de su padre la última vez que estuvieron juntos. Tú eres más fuerte de lo que crees, Leo. Nunca. Olvídalo. Él siempre había creído en él, incluso cuando el mundo parecía imposible. Y ahora Leo tenía que aguantar a esa creencia.
Lejos de allí, en la tierra, la flota estaba ahora a solo unos instantes de impactante. Los comandantes y la tripulación del Indomable no tenía dudas. Esto sería el momento en que finalmente recuperarían su planeta. Los Silari aprenderían que por muy fuertes que fueran, nunca pudieron vencer el corazón de humanidad. La primera oleada de la flota entró en la atmósfera de Borni 6, moviéndose rápidamente hacia el buque insignia. El Silari aún desconocían la flota humana. Enfoque, demasiado ocupados con sus propios asuntos, patrullas y planificación. Fue solo cuando los sistemas de armas del barco se encendieron, iluminando el cielo como 1000 estrellas que los Tillery se dieron cuenta de sus error. La batalla fue feroz. Las naves Silari eran avanzadas, sus armamento devastador, pero no eran rival para la flota de la Tierra. Las naves humanas eran más pequeños, más rápidos y más ágiles. Se movían con determinación, atacando con precisión. Cada disparo, cada maniobra. Se calculó. El Ailari, la abrumadora potencia de fuego, no pudo mantener el ritmo con las tácticas humanas. Capitán Stone dio la orden de desplegar el principal asalto. Su voz era firme mientras ella habló, con una calma que provenía de años de entrenamiento. Derríbenlos. No lo haremos. Nos vamos hasta que liberemos a Leo. La batalla rugió sobre el planeta como la armada de la Tierra. Se enfrentaron con las fuerzas auxiliares. Las explosiones iluminaron el cielo y las estrellas. Arriba parecía brillar con más intensidad. Barcos. Entraba y salía del caos, esquivando fuego y devolviéndolo con mortal precisión. El sonido de los disparos resonó en el vacío. Cada explosión, un recordatorio de que la Tierra no se caería sin luchar. De vuelta en la superficie de Borna 6, Leo oyó el estruendo. Se sacudió. El suelo bajo sus pies. Un profundo, un sonido atronador. Era diferente de cualquier cosa que hubiera sentido jamás. La euforia. Los soldados que estaban fuera de su celda parecían sobresaltada, mirando nerviosamente a cada uno. Otros no podían entender qué era. Estaba sucediendo, pero Leo lo sabía. La Tierra había llegado, y no se irían sin él. La batalla sobre Boris 6 continuó, pero Leo no tenía forma de conocer el alcance de lo que estaba sucediendo. El estruendo bajo tierra. Sus pies se habían detenido, pero la tensión en el aire era denso. Su mente daba vueltas con la constatación de que algo era cambiando. Los soldados exiliados afuera. Su célula ya no era tan segura de sí misma como antes. Sus movimientos eran espasmódicos, inciertos. Se susurraban entre sí, en su lengua materna, una lengua Leo. Nunca lo había entendido del todo, pero uno de ellos había comenzado a reconocer en sus meses de cautiverio. Dentro del Indomable, el capitán Stone estaba de pie en el puente de mando. Su mirada se fijó en la enorme pantalla antes. La batalla sobre Boris 6 estaba ocurriendo. Mejor de lo que había previsto. Los Axelari, aunque poderosos, eran claramente desprevenidos ante la absoluta eficiencia de la flota terrestre. El elemento sorpresa. Todo estaba a su favor. Pero ella sabía. Esto fue solo el comienzo. El Ailari no se rendirían sin luchar. Llamaría a refuerzos. Siempre lo hacían. Informe, dijo ella. Su voz era tranquila, pero con un dejo de urgencia. El comandante Harris respondió rápidamente. La nave insignia de Teilari está dañada, pero están reforzando sus defensas. Nosotros tenemos que esforzarnos más si queremos romper. A través de Stone asintió. Sin retirada. Nosotros pongamos fin a esto hoy mismo. Si podemos desactivarlos. Nave de mando, podemos tomar el control de la situación. Prepararse para la siguiente oleada. Mientras tanto,
En la superficie de Born 6, Leo, sentado en su celda, intentaba reconstruir lo que pudo. El sonido de las explosiones resonó débilmente a través de las paredes de su prisión, pero no sabía si ellos eran de la batalla en el cielo o algo más. Su único vínculo con el mundo exterior era el colgante, todavía cálido contra su pecho. Pero ese calor no era solo algo físico, era un consuelo, una señal de que había alguien ahí fuera, alguien que no lo había olvidado. Como él, allí sentado, perdido en sus pensamientos, él. El sonido de pasos se acercaba. El corazón le dio un vuelco. Se puso de pie, rápidamente, presionando su espalda contra él. Pared fría. La puerta de su celda se abrió. Y los guardias Tuari entraron. Eran altas y tenían escamas que brillaban, como metal pulido. Sus ojos brillaban, con una luz misteriosa, pero hoy la arrogancia habitual fue reemplazada por otra cosa. Preocupación. Levántate, uno de. Les ordenó con voz áspera. Leo lo hizo, como le dijeron, tratando de mantener sus nervios controlados. ¿Qué está pasando?, preguntó, con voz baja pero firme. El guardia no respondió. En cambio, él hizo un gesto para que Leo lo siguiera. Caminaron. Por un estrecho pasillo, Leo se dio cuenta que los guardias habituales se habían ido. Los pasillos estaban vacíos, la atmósfera inquietante. Silencio. Cuanto más caminaban, más silencioso. Leo presentía que algo no andaba bien. Los soldados exiliados estaban claramente en ventaja. Su confianza habitual había desaparecido, reemplazado por tensión. Lo que fuera. Lo que ocurría en el espacio claramente estaba afectando. Finalmente se detuvieron frente a ellos. Una gran puerta. Los guardias la abrieron y empujó a Leo adentro. La habitación estaba oscura, pero en el centro había un gran pantalla. Parpadeó al encenderse, mostrando imágenes de la batalla arriba. Los ojos de Leo se abrieron de par en par al ver la tierra. Barcos. Había muchísimos. Las fuerzas exiliadas luchaban por mantener su terreno. ¿Qué es esto? Leo. Se susurró a sí mismo, sin esperar una respuesta. Pero entonces algo inesperado sucedió. La puerta de la habitación se cerró de golpe. Detrás de él, y los guardias que lo habían escoltado hasta aquí y se habían ido. Leo se quedó de pie, solo en la habitación, mirando fijamente a la pantalla. Su mente daba vueltas. ¿Podría ser esto? ¿La ayuda que esperaba? Este era el momento que su padre había preparado. ¿Para qué? De repente, una voz resonó en un auricular, uno que no había escuchado en meses. Era tenue, pero inconfundible. Leo, ¿puedes oírme? El corazón de Leo dio un vuelco. Su pecho reconoció la voz. Inmediatamente. Era de su padre. Papá. La voz de Leo temblaba, una mezcla de incredulidad y esperanza. Sí, Leo, he estado observando. Lo siento por ti. Has pasado por eso, pero no lo eres. Solo. La ayuda está en camino. Las palabras. Sintió como si le quitaran un peso de encima. Hombros. Era como si un peso. Se había corrido la cortina, dejando al descubierto una verdad que no se había atrevido a creer. Mi padre siempre supo que algo pasaría. Suceder. Él siempre había creído que la tierra vendría a buscarlo. Y ahora era. Leo se quedó allí boquiabierto, asombrado. Pensamientos acelerados. La verdad de todo esto empezó a asimilarse. La flota de la tierra, la única, que había permanecido oculto durante tanto tiempo, era ahora luchando arriba. Y el colgante, él, uno que su padre le había dado, había sido la clave desde el principio. No era solo una reliquia familiar. Era una señal, una baliza que había llamado a la Armada de la Tierra. En acción. Mientras estaba allí escuchando.
Leo comprendió la voz de su padre. Otra cosa. Los Exilari, para todos. Su poder no era invencible. No eran la fuerza imparable que habían. Creían serlo. La Tierra tenía. Ocultó su fuerza durante años, esperando. Para el momento adecuado. Y ahora, el momento. Había llegado. La voz en su oído. Continuó. Leo, aún necesitas más. Lo sé. No eres solo el hijo de un líder. Eres parte de algo mucho más grande. Más grande. La flota viene por ti. Te traeré a casa. Leo asintió, con lágrimas en los ojos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Siempre había. Me preguntaba si sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir, salir de este lugar. Ahora lo sabía. La Tierra había venido por él. Y no se irían sin él. La batalla espacial había alcanzado su punto álgido. Sobre la superficie de Boris 6, la Tierra. La flota había logrado abrirse paso a través de defensas en el exilio, pero la lucha estaba lejos. Desde arriba, el buque insignia Exilari, fuertemente dañado pero aún operativo, se cernía en el cielo como una bestia herida. Su salón estaba asustado, pero aún conservaba el poder para contraatacar. La flota terrestre tenía. Golpearon con fuerza, pero ahora los Axelari eran echando todo de menos sus recursos. El final. La confrontación era inevitable. Capitán. Alina Stone estaba al mando de la Indomable, su rostro duro con determinación. Ella había visto el poder de los Exilari de cerca. Sus naves eran capaz de una destrucción inmensa, pero ella sabía que la flota de la Tierra era más que un rival. Para ellos, era la estrategia que importaba, y la flota de la Tierra tenía la mejor comandantes, los mejores pilotos y la mejor tecnología. No iban a perder. Hoy no. Prepárense para la final. Agresión, ordenó Stone. Su voz era firme, pero había un fuego en ella. Ojos. Derribamos ese buque insignia ahora. No. Pase lo que pase. A su alrededor, la tripulación del Indomable se movió rápidamente, siguiendo sus órdenes con precisión. Llevo años esperando este momento. El auxiliar había sido una amenaza durante mucho tiempo. Era demasiado largo, y ya era hora de terminarlo. Mientras tanto, en lo más profundo del corazón de la flota auxiliar, Leo todavía estaba en la sala de control, tratando de comprender todo. La voz de su padre aún resonó en su mente. Eres parte de algo mucho más grande. Leo siempre sabía que su padre estaba involucrado en algo importante, pero él nunca comprendió completamente su alcance hasta ahora. La flota que venía a salvar él, la fuerza oculta de la Tierra, fue más que una simple misión de rescate. Un punto de inflexión, un momento que podría cambiarlo todo. Los dedos de Leo se ajustó alrededor del colgante. Desde su cuello sintió el calor. Volvió a palpitar, como si lo guiara. No sabía cómo, pero sabía que tenía que estar conectado a la flota de la Tierra. El colgante era más que un simple símbolo. Era clave. Mientras la batalla continuaba. Arriba, Leo seguía encerrado en él. Sala de control. Intentando mantener la calma. Él. Siempre le habían dicho que él era especial, que él tenía un papel que desempeñar en algo mucho más grande que él mismo. Ahora, de pie solo en el corazón de Fortaleza Sillaria, comenzó a entender. Este momento, esta batalla fue su oportunidad para demostrarlo. Echó un vistazo a la pantalla que muestra la flota terrestre y algo se agitó en su interior. No estaba. Simplemente observaba la batalla. Él formaba parte de eso, sin comprender del todo el porqué. Leo sentía una profunda conexión con los barcos. Arriba. Era como si su éxito fuera atado al suyo propio. El colgante, la flota,
su padre. Todo estaba relacionado. El capitán auxiliar, Yakar, observó él. Batalla desde su silla de mando, su rostro. Retorcidos por la frustración. Las naves de la Tierra. Fueron implacables. Parecían tener un suministro inagotable de energía, una inflexible voluntad. Los Exelari eran poderosos. Sí, pero nunca se habían enfrentado a nada parecido. Yaquar sabía que si esto ya había sucedido, las fuerzas de la Tierra continuaron empujando. Ganarían. Comandante, no podemos permitir que ellos. Avanzad. Yaquar ladró. Iniciar. El protocolo de defensa final. No lo haremos. Que la Tierra se quede con Forna 6. Pero Yaquars. Las órdenes llegaron demasiado tarde. Mientras observaba, en la pantalla, vio una nueva oleada de barcos atravesar las defensas auxiliares. La flota terrestre había llegado en su totalidad. Fuerza, y estaban más que preparados. La auxiliar había subestimado sus enemigos, y ahora estaban pagando las consecuencias. Precio. De vuelta en la superficie, el suelo, bajo los pies de Leo tembló una vez más. No fue un terremoto. No fue él. Secuelas de la batalla. Esto fue algo diferente, algo importante. El pulso de Leo se aceleró. Sus instintos le decían que era eso. Había llegado el momento. De repente, la puerta. Se abrió la sala de control. 2 Selari. Los guardias intervinieron con las armas en alto. Habían venido por Leo, igual que han venido a buscarlo tantas veces antes. Pero, esta vez, las cosas fueron diferentes. Antes, Leo pudo reaccionar. Una voz se oyó a través de él. Su auricular. Leo, vamos a por ti. Mantén la calma. Era la voz de su padre. Otra vez. Pero esta vez, venía acompañado por otro sonido. El sonido de la Tierra. La flota ahora está a solo unos instantes de victoria. El corazón de Leo latía con fuerza. La euforia. Los soldados se acercaban. Pero Leo no. Tenía miedo. Podía sentir el poder de él. El colgante vuelve a colgar, haciéndose más fuerte. Lo guiaba, lo impulsaba hacia adelante. Extendió la mano, agarrando lo más cercano. Panel de control. No sabía cómo. Pero, ahora entendía la tecnología. El colgante lo había conectado con todo. Con solo pulsar un botón, Leo activó un panel de control oculto en el interior. La habitación. Las paredes comenzaron a moverse, y se abrió una sección de la habitación. Para él, la primera vez, Leo vio el secreto. Túnel subterráneo que conducía al superficie. Vete ahora. La voz de su padre. Insistimos. La flota está aquí. Te necesitamos. Leo. Leo respiró hondo. La determinación crece. Los Exilari podrían. Creían que eran invencibles, pero habían subestimado la Tierra, y ellos lo había subestimado. Con el colgante, Leo brillaba intensamente alrededor de su cuello. Entró en el túnel. La puerta se cerró. Detrás de él, sellando su huida. Arriba. El empuje final había comenzado. La flota de la Tierra estaba a punto de asestar el golpe decisivo. Y con la huida de Leo, la victoria parecía casi seguro. El arta oculto de la Tierra tenía. Vinieron a buscarlo, y no se irían sin él. Leo corrió en la oscuridad. Estrecho túnel bajo la fortaleza. Su corazón latía con fuerza mientras se movía rápidamente. El sonido de sus pasos resonando. Los muros de piedra. El colgante alrededor de su cuello brillaba suavemente, una luz constante que parecía guiarlo a través del laberinto de pasajes. Las paredes parecían vivas, como si estaban reaccionando a él, palpitando con energía. Leo no tenía tiempo para pensar en. Tenía que seguir moviéndose. Había oído hablar de ello. La voz de su padre, clara y tranquila, diciéndole que confiara en el colgante. Pero Leo ya no sabía en quién confiar.
Lo único que sabía era que los Hilari habían. Lo capturaron y lo mantuvieron escondido durante años. Y ahora se estaban preparando para. Leo no podía permitir que eso destruyera la Tierra. ¿Qué suceda? No cuando él tenía el poder de. Deténganlo. El túnel terminaba en una gran puerta metálica, vieja y desgastada, pero robusta. Leo no dudó. Se puso en contacto con manos temblorosas, colocándolas contra la superficie fría de la puerta. El colgante resplandeció con luz, y Leo sintió. Una extraña calidez se extendía por su cuerpo, mientras. Si le estaba diciendo que esto era él. Momento. Con una profunda respiración, Leo presionó un botón oculto en el control de la puerta. Panel. La puerta se abrió lentamente con un suave siseo reveló una vasta cámara, repleto de tecnología avanzada, más que Leo jamás había visto en su vida. Parecía algo sacado directamente de una película de ciencia ficción con paredes revestidas, con maquinaria alienígena, consolas grandes, parpadeando con símbolos extraños. Leo, lo encontraste. La voz de su padre llegó, de nuevo a través del auricular, estable pero lleno de orgullo. Ese es el exiliado. Arma oculta. Es la clave para todo. Los ojos de Leo se abrieron de par en par cuando él. Miré a mi alrededor en la habitación. Las paredes. Parecía vibrar con poder, y en él. En el centro de la habitación había una enorme. Un aparato brillante. Era como nada que él. Una máquina gigante que jamás había visto. Con luces pulsantes e intrincados. Circuitos, todos envueltos alrededor de un núcleo que parecía extraer energía del propio aire. A su alrededor. Esta es su arma, dijo Leo. Se susurró a sí mismo. Parecía algo que podría destruir por completo planetas. ¿Pero qué significó eso para la Tierra? Leo, escucha con atención, dijo su padre. Este dispositivo es lo que han estado haciendo. Construyendo para ganar la guerra. Puede convertir. La marea está a su favor, pero no lo está. Invencible. Funciona con un sistema único. Fuente de energía, un tipo de energía que tu colgante puede interactuar con. Si destruyes el núcleo, lo deshabilitarás. Arma e impedir que destruyan. Tierra. Leo sintió el peso de su palabras del padre. Destruyendo el núcleo. Sería una tarea enorme. No tenía ninguna experiencia con algo así. No. Idea de cómo destruir un arma así. Poderoso, pero no había otra opción. La supervivencia de la Tierra dependía de ello. Leo, sin perder más tiempo, se acercó. El enorme aparato. Podía sentirlo. Calor que irradia de él, la energía. Pulsando por la cámara. Sus dedos. Rozó la superficie lisa, y el colgante que llevaba al cuello brillaba. Más brillante, su luz pulsando al ritmo de. Las máquinas se bloquearon. De repente, hubo un fuerte ruido a sus espaldas. Leo se giró bruscamente. Su corazón latía con fuerza. Un grupo de sillas. Los soldados habían entrado en la habitación. Sus armas en alto. Habían estado siguiendo la pista. A él, y ahora lo tenían acorralado. La mente de Leo daba vueltas. Los soldados estaban. Se acercaba rápidamente, pero el colgante, aún brillaba. Un estallido de energía. A través de él, y Leo sintió una necesidad imperiosa de actuar. Pensando, extendió la mano hacia él. Máquina resplandeciente. El colgante se encendió con una luz brillante, y de repente todo. La habitación estaba llena de energía. Los soldados vacilaron, retrocediendo. Confusión, sus armas cayendo de sus manos como el suelo bajo ellos. Empezó a temblar. Las axilares estaban sobresaltada, sin saber qué estaba pasando. No tenían ni idea de que Leo era la clave para todo. El niño humano que sostenía el poder para cambiar el curso de la guerra.
Las manos de Leo se cernían sobre el núcleo del arma. Podía sentir su energía, recorriéndolo, tratando de empujarlo atrás, pero el colgante alrededor de su cuello. Luchó contra ello. Cuanto más se concentraba, cuanto más conectado se sentía con ello. Los pensamientos se aclararon, y para él, la primera vez, sintió que lo entendía. Todo. El colgante era más que solo un símbolo. Era un vínculo con él. Arma. Un vínculo que solo él podía usar. Tras respirar hondo, Leo avanzó. Sus manos tocando el núcleo del arma. La energía surgió, y en ese instante, todo pareció congelarse. La habitación estaba bañada de luz brillante, y los soldados, eufóricos, jadearon y retrocedieron. Con miedo. No sabían que era Leo. Lo hacían, pero podían sentir el poder que venía de él. Entonces, de repente, en un arrebato, Leo liberó toda la energía que tenía. Se habían reunido. El núcleo del arma se agrietó y la máquina empezó a fallar. Y chispas. Las paredes temblaron y los soldados se apresuraron a escapar mientras la habitación entera empezó a derrumbarse. Leo dio un paso atrás, con el pecho agitado mientras él observó los daños que había causado. El arma estaba desactivada. El oculto de Teilhard. El arma ya no suponía una amenaza para la Tierra. Leo, lo lograste. La voz de su padre. El eco resonó en el auricular. Ahora, fuera. De allí. La flota terrestre viene por tú. Leo asintió, respirando con dificultad mientras él se giró para salir de la habitación. Lo había hecho. El arma fue destruida, y la Tierra, por ahora era seguro. Pero la guerra no lo era. Aún no había terminado. Todavía quedaba una lucha por delante. Ganó, y Leo sabía que él desempeñaría un papel importante en él. Mientras corría de regreso a través del túneles, los sonidos de la batalla continuaban. Arriba, la flota terrestre estaba empujando. Leo estaba listo para unirse a ellos. Los Casillari lo habían subestimado. Pero ahora aprenderían exactamente cómo la humanidad podría ser poderosa. La batalla. La furia continuaba en lo alto. El cielo se iluminaba con destellos de luz mientras la flota terrestre chocaba con los buques de guerra auxiliares. Leo estaba de pie en el borde del centro de mando, mirando hacia afuera. En el caos de abajo, el mundo que conocía cambió para siempre. Ya no era un lugar tranquilo, y él tenía un papel que desempeñar. Juega un papel crucial en la supervivencia de la Tierra. Su corazón. Aún corrían desde los eventos dentro de él. Fortaleza. Él había destruido su arma. Pero esa fue solo una batalla. La guerra distaba mucho de haber terminado. El exiliado. Las fuerzas se habían reagrupado y estaban preparándose para el último empujón para aplastar la resistencia de la humanidad. Ellos subestimaron el poder de la Tierra y lo subestimaron. Leo había demostrado que la fuerza oculta de la Tierra era algo que Salari nunca podría. Predicción. Lo hiciste bien, Leo. Una voz. Sus pensamientos se interrumpieron. Se volvió hacia ver a su padre de pie junto a él. El arma ha caído, pero ellos son más peligroso de lo que pensábamos. No lo harán. Leo bajó con facilidad. Asintió, sintiendo el peso de las palabras de su padre. Él había visto la destrucción que Salari había causado. Ciudades enteras fueron arrasadas por el fuego. Tierra y millones de vidas habían sido perdido. La Tierra había perdido tanto, pero aún tenía. Su lucha también les reportó algún beneficio. Leo estaba en el centro de todo. No podemos. Alto ahora, dijo Leo con voz firme. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que ganar. Su padre sonrió, un momento poco común, con orgullo en los ojos. Lo lograremos juntos. Lo haremos. Y ya lo has demostrado. La fuerza de la Tierra es más que solo máquinas o armas.
Está en nosotros. Está en nuestra gente, en ti. Leo sintió una oleada de confianza en las palabras de su padre. Él ya no era solo un niño. Era parte de él. De algo más grande. Él había ayudado a traer. La flota oculta de la Tierra entra en combate. Y. Ahora era el momento de terminar lo que había sido. Empezó. Los Axelari eran fuertes. Pero la Tierra tenía algo que nunca podrían haber tenido. Tomar. La voluntad de la humanidad de sobrevivir. En él. Desde esa distancia, Leo podía ver la flota terrestre. Involucrando al último de los auxiliares. Naves. Los Exilari podrían haber avanzado. Tecnología. Pero la Tierra tenía algo que ellos. Faltaba. Unidad. Los humanos se habían unido. De una manera que los Axelari jamás podrían. Imagínese. Lucharon por sus hogares. Sus familias y su futuro. Yo soy. Listos, dijo Leo, apretando los puños. Pongamos fin a esto. Su padre asintió y le puso una mano en el hombro. La flota terrestre está lista para el momento. Último golpe. Pero te necesitamos. Leo. Colgante. La energía dentro de ti es el clave de nuestra victoria. Leo sintió el colgante. Alrededor de su cuello vibraba con fuerza. Siente la energía que fluye a través de él, conectándolo con algo más grande. Él todavía no lo entendía del todo, pero él sabía una cosa. Era su destino. Liderar. Ya no era solo un niño. Él era el campeón de la Tierra, y era hora de llevar la lucha al enemigo. Los dos se dirigieron al barco de mando, donde la flota se estaba preparando para él. Batalla final. El puente estaba lleno de oficiales y comandantes, todos trabajando juntos para coordinar la última fase de su contraataque. La flota exilar. Se habían debilitado, pero aún así, formidable. La batalla por la tierra. La supervivencia dependería de esto. El capitán Leo, un comandante, saludó mientras ellos entró. Estamos listos para enfrentarnos, señor, pero necesitamos el código de lanzamiento final para él. Arda, el secreto de la tierra. Es el único camino. Podemos romper la fortaleza para siempre. Leo dio un paso al frente, con el corazón latiéndole con fuerza. Más rápido. La flota oculta, el secreto de la tierra. Armada, había permanecido oculta durante décadas. La Axilar no tenía ni idea. Existía, y ahora era el final de la humanidad. Esperanza. Extendió la mano y la puso sobre ella. En el panel de control. Esto es todo, dijo Leo. Estoy activando el código final. La flota de la Tierra los derrotará. Ingrese las coordenadas y dentro momentos, una flota masiva de barcos apareció en el radar. Una armada que había sido ocultado de los Exilari durante siglos, aguardando este preciso momento. Los barcos eran poderosos, construidos con una tecnología que estaba muy por encima de comprensión. La flota exiliada, ya conmocionados por batallas anteriores, ahora se enfrentaban a todo el poder de la tierra. Fuerzas ocultas. Las mareas de la guerra eran cambiando de posición. Con una sola orden, Leo lanzó la ofensiva final. El arta, cargado, láseres y misiles iluminándose. El cielo mientras la flota terrestre tomaba él. Fuerzas exiliadas con un poder inigualable y precisión. Leo estaba al mando. Estación, observando la batalla. Se desplegó. Su corazón latía con fuerza, pero había una calma interior. Sabía lo que era. Estaba en juego, y sabía que la humanidad tenía. Ganó. Los Axilari no pudieron resistir. La fuerza combinada de la flota de la Tierra había subestimado a la humanidad, y ahora estaban pagando el precio. Padre. Leo dijo, con la voz llena de determinación. Lo hemos logrado. Esto es nuestra victoria. Su padre sonrió.
Lo has conseguido, Leo. Lo has hecho. El último acelerador fue destruido. El campo de batalla quedó en silencio. La flota terrestre había ganado y la humanidad había demostrado su fuerza. La guerra había terminado. Los Ailari había sido derrotada y la Tierra estaba a salvo. Pero mientras Leo miraba las estrellas, él sabía que esto era solo el comienzo. Tierra había demostrado su valía a la galaxia, y el lugar de la humanidad en el universo había. La armada oculta había sido asegurada. El comienzo. La historia de la Tierra no había hecho más que empezar. Gracias, susurró Leo, mirando hacia arriba. En las estrellas. Lo había hecho. La Tierra había. Lo habíamos logrado. Y ahora el futuro estaba en sus manos. Manos.